Hoy te voy a hablar de un tipo de activos que la banca tradicional no quiere que conozcas o si los conoces no quiere que inviertas masivamente en ellos. Te van a decir que son productos muy arriesgados, que solamente son para los ultra ricos o que de caso de invertir deberías hacerlo con cantidades muy pequeñas. Por cierto, la teoría tradicional, la teoría financiera tradicional, también está de acuerdo con esta apreciación de invertir solamente una parte muy pequeña de tu patrimonio en este tipo de inversiones, algo lo que yo estoy bastante en desacuerdo. Me refiero, como no, a las inversiones alternativas, que me gustaría dejar de utilizar ese término porque ya el propio hecho de llamarlas alternativas, de usar estos eufemismos, parece que estás hablando de cosas efectivamente muy arriesgadas, muy raras, no tradicionales, que dan mucho miedo y nada más lejos de la realidad. Dentro de las llamadas inversiones alternativas tenemos un amplio paraguas de opciones y de activos diferentes. Por ejemplo, el de deuda privada, que a diferencia de la deuda gubernamental, los bonos del Tesoro o los bonos de ayuntamiento o cualquier otro tipo de bono emitido por una institución pública que todos conocemos, o los bonos corporativos, es decir, esa deuda que emiten las empresas grandes como Microsoft o como los bancos o como cualquier otra empresa cotizada que te marca un cupón que te va a pagar durante cierto número de años y que lo puedes comprar en cualquier sitio, pues la deuda privada es precisamente una deuda entre particulares, entre personas privadas. Puede ser una deuda entre personas, yo te puedo prestar una cantidad de dinero durante un plazo y a cambio de un interés, o puedo prestar, una empresa puede pedir prestado deuda a los inversores para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión. Aquí es muy típico que, por ejemplo, un constructor que se ve atrapado en mitad de la construcción y no tiene cómo continuar, y lo que le piden los bancos en términos de garantías y en tiempos para poder conseguir el préstamo es demasiado complicado, le va a llevar mucho tiempo, pues recurre al mercado, recurre a particulares para conseguir esa financiación. También puede haber empresas, por ejemplo, de biotecnología, que para poder seguir sus desarrollos tecnológicos y sus innovaciones, abre una ronda de captación, una ronda de financiación, busca dinero en forma de deuda que también se la devuelve pues con el pago de unos intereses a lo largo de un tiempo. Muy similar a esto serían los fondos de private equity, que detrás de este nombre en inglés se esconde básicamente lo mismo que el anterior, solo que en lugar de estar invirtiendo en formato de deuda, en formato de préstamo que tú haces a estas empresas o particulares, lo haces como accionista. Compras una participación de una de estas empresas, uno de estos desarrollos, y lo bien o mal que te vaya va a ser lo mismo que al fundador o al promotor de la idea. Te haces accionista de la compañía para lo bueno o para lo malo. Hay muchos otros tipos de activos también que se consideran inversión alternativa, como podrían ser los fondos privados. Todos estamos muy familiarizados con las grandes gestoras de inversión, los Goldman Sachs, los Morgan Stanley, los bancos tradicionales como Santander, BBV o muchos otros que tienen su departamento de gestión de fondos, emiten sus fondos que invierten en renta variable, en renta fija, en cualquier tipo de activos y que son muy fáciles de comercializar y de poder comprar y vender, pero también existen otro tipo de fondos privados, de fondos emitidos por instituciones más pequeñas que no son tan fáciles de conseguir ni tan fáciles de comercializar, pero que también aportan un valor muy interesante. Yo mañana mismo podría lanzar mi propio fondo en base a una estrategia que haya desarrollado de manera interna y tener clientes o tener inversores interesados en entrar en ellas. Las posibilidades son enormes. Este tipo de productos de inversión alternativa deberían tener mucha más prevalencia dentro de tus carteras y no están siendo impulsados por la banca tradicional. ¿Por qué la banca tradicional no está interesada en promover este tipo de productos? Pues bueno, hay tres razones fundamentales para que esto suceda. La primera es la falta de control. Obviamente, al ser productos que están gestionados o están emitidos por terceros y por tanto no están bajo el paraguas, bajo el control de los departamentos de gestión de los grandes bancos, pierden el control sobre lo que se hace dentro de estos productos. Además, como están fuera de lo que es su área de influencia, no tienen demasiados incentivos, como vamos a ver un poco más adelante, en dedicarles recursos, dedicarle tiempo a poder analizarlos en profundidad y ver si son o no son interesantes para las carteras de inversión de sus clientes.
La segunda razón es que hay una falta obvia de producto propio dentro de los grandes bancos para ofrecer estas oportunidades en el mercado. Sí que es cierto que tratan de alguna manera paliarlo con grandes fondos que invierten de manera muy dispersa y muy abierta en este tipo de productos, pero la verdad es que solo te están trayendo a la mesa una pequeñísima fracción de lo que hay en el mercado y además, al ser la fracción más conservadora, más tradicional, más diversificada, con más inversiones dentro, siempre suele ser la parte que peores resultados da a lo largo del tiempo. Es obvio que si hay un empresario que se dedica, como decía antes, a la biotecnología y que está tratando de avanzar en un campo muy específico o con una patente propia o con una inversión muy particular, obviamente la única manera de entrar en esa inversión en concreto es comprar el fondo o comprar el private equity o acceder a través de la deuda que emita ese emisor. No hay manera de entrar de ninguna otra forma y por tanto los grandes bancos tienen dificultades para conseguir la comercialización y aparte que no tienen mucho interés. ¿Y por qué no tienen mucho interés? Bueno, pues por la tercera razón por la que no te están ofreciendo este tipo de productos, que es la falta de comisiones. Al final los bancos, como cualquier otra empresa, tienen que generar comisiones en su actividad y al no ser un producto propio, al no ser un producto que ellos controlen o que ellos hayan emitido, la capacidad que tienen de generar recursos directos a través de este tipo de inversiones es muy reducido. Se pueden llegar a acuerdos con las empresas o con los emisores de los productos, pero obviamente ganan muchísimo menos dinero de lo que ganarían con sus propios fondos o con los grandes fondos de las grandes gestoras de inversión con los que ya tienen acuerdos de comercialización. Esto es entendible, al final los recursos son limitados y los tienen que poner donde más ingresos les dan, pero repercute de manera muy notable en lo que son los rendimientos que obtienen las inversiones de los clientes. ¿Y por qué deberían los inversores estar más interesados en incorporar inversiones alternativas en sus carteras? Pues de nuevo, también hay tres razones fundamentales para esto. La primera es por razones de diversificación. Está más que comprobado que incluir este tipo de inversiones dentro de una cartera mejora lo que se conoce como el ratio rendimiento-volatilidad. Volatilidad es lo que se mueve, lo que varía la cartera a lo largo del tiempo y el rendimiento es la ganancia que tienes a lo largo del tiempo. Pues bien, si comparas una cartera tradicional sin gestión alternativa con una cartera tradicional con gestión alternativa, esta segunda a lo largo de los años tiene mayores retornos para menores niveles de volatilidad. Al final, todas estas inversiones que te estoy comentando dependen mucho más del éxito concreto de ese desarrollo inmobiliario que se está haciendo, de esa innovación tecnológica, de ese proyecto financiero, sea cual sea, que esté llevando el que ha lanzado la idea, que de lo que pase en el mundo, de lo que pase en la economía o de lo que pase con las tasas de interés. Así que si el resto de tu cartera sí que depende más, de manera más directa, de lo que haga la economía general, de lo que hagan las tasas, de cómo se comporten los distintos bancos centrales del mundo, incorporar este tipo de activos que no tiene relación con ellas te mejora mucho esa volatilidad, va a variar mucho menos la cartera y a lo largo del tiempo también te da mayor rentabilidad. La segunda razón por la que deberíamos incorporar este tipo de activos en nuestras carteras es por los rendimientos que se obtienen en ellos. Yo personalmente, a lo largo de mi carrera, las mejores oportunidades de inversión que he visto para mis clientes han estado en el campo de las inversiones alternativas. Suele ser mucho más gratificante y suele dar muchísimo más rendimiento invertir en un buen proyecto de inversión de este tipo que estar invirtiendo en acciones tradicionales o en bonos o en fondos de inversión más comunes, que son necesarios, que son importantes tener en nuestra cartera, que de alguna manera va a ser, digamos, la roca o el sustento de una buena cartera de inversión a lo largo del tiempo, pero si quieres obtener rendimientos extraordinarios y rendimientos de verdad bastante interesantes, es necesario incorporar este tipo de activos. Es muy claro, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles. Puede suceder que en una ciudad o en un momento de tiempo concreto no haya oportunidades en el sector de manera general. Si invirtieras en todo el sector inmobiliario de una ciudad o de un país, puede no ser buen momento y al mismo tiempo que haya algunos inmuebles, que haya algunas zonas, que haya algunas oportunidades que sobresalgan sobre las demás
y que lo hagan espectacularmente bien. Esa es un poco la analogía entre las inversiones tradicionales y las inversiones alternativas. En esos nichos de oportunidad es donde va a estar verdaderamente lo interesante. Y de hecho, esa es la tercera ventaja para los inversores. Muchas de este tipo de inversiones están atacando o están enfocándose en nichos a los que son muy difíciles de acceder de ninguna otra manera. Como decía, se trata de inversiones particulares, de gente particular, de empresas que están haciendo temas muy específicos y que la única manera de poder invertir en ellos es a través de los productos que ellos saquen. Si, por ejemplo, quieres invertir en centros logísticos en Holanda porque hay una empresa que domina toda esa zona alrededor de los grandes puertos marítimos y aéreos del país, va a ser complicado que encuentres un fondo de inversión que tenga acceso a esos bienes y que puedas invertir de manera directa en ellos. Tendrás que recurrir pues, a algún emisor de deuda privada o a un fondo de private equity que te permita acceder vía deuda o vía acciones en este tipo de inversiones que, como ves, son muy de nicho. Este es un ejemplo de los miles que te podría poner sobre el tipo de inversión que se puede acceder a través de las inversiones alternativas. La teoría financiera, como te decía al principio, está de acuerdo con la banca tradicional, o mejor dicho, la teoría financiera tradicional es el sustento de la banca tradicional para no incorporar de manera más importante o de manera más grande este tipo de inversiones en las carteras de sus clientes. Lo que te dice la teoría tradicional es que hay que sobreponderar, hay que favorecer las inversiones que sean más líquidas, que tengan más mercado, que sean más fáciles entrar y salir de ellas, que de las inversiones que tengan menor liquidez. Este es uno de los problemas que vamos a ver que tiene el private equity, que tienen las inversiones alternativas en general y que, aun siendo importante, no debería ser tan decisivo como para minorar en tanto grado lo que invertimos en este tipo de activos. Como decía antes, la propia teoría financiera ya te está diciendo que incorporar este tipo de activos mejora tu rendimiento o tu, digamos, ratio riesgo-rendimiento en el largo plazo. Así que hay cierta contradicción en términos. Por un lado pensamos que es bueno, pero nos da miedo aumentar tanto el peso porque tiene poca liquidez. La realidad es que esa falta de liquidez a veces también ha jugado a favor de los inversores y de manera muy notable. En el año 2022, cuando vivimos el peor año de la historia para la renta fija, especialmente malo para los inversores conservadores, la renta fija más conservadora, más tradicional y supuestamente más segura, es la que más cayó a lo largo del año. Si eso lo comparamos con lo que hicieron las emisiones de deuda privada que te comentaba antes, que apenas cambiaron de precio, apenas se movieron, vemos que si tuvieras masivamente durante el año 2022 inversiones de deuda privada versus deuda tradicional, habrías estado mucho más tranquilo. No habrías visto esas caídas tan notables en tu cartera y tu tranquilidad emocional habría sido más estable durante todo el año. Así que incluso la falta de liquidez, en algunos casos, que hace que los movimientos en precio sean mucho menos acusados en este tipo de inversiones, puede jugar a favor de los inversores. La teoría está bien, pero siempre hay que ponderarla con la práctica, que al final es lo más importante. Hay que ponderarla con la práctica y, por supuesto, con los riesgos que tiene la inversión alternativa. No quiero dar la imagen de que la inversión alternativa es la panacea, es una inversión sin riesgo y deberíamos tener el 100% de nuestras carteras invertidos en ello. No. Lo que digo es que nos hemos pasado de frenada y tradicionalmente hemos dejado este tipo de inversiones al final en un cajón oscuro al que recurrir de vez en cuando. ¿No? Deberíamos darle muchísima más preponderancia y para ello, para poder darle la importancia que se merece, es imprescindible conocer los riesgos y desafíos que enfrenta, que de nuevo son tres principalmente. El primero es el riesgo de iliquidez. Es cierto que estas inversiones son menos líquidas. ¿Qué significa eso? Que al igual que tú una acción o un bono del tesoro o un bono corporativo tradicional lo puedes comprar y vender cualquier día en el mercado, este tipo de inversiones por su propia naturaleza, volvemos a recalcar que son inversiones de nicho, de empresas particulares pequeñas que no pueden estar dependiendo de que los inversores entran y salgan de su proyecto, porque para ellos mantener esa liquidez es fundamental para el éxito de la inversión que estén realizando. Por esa razón,
la liquidez suele ser restringida. En algunos casos no hay ni siquiera liquidez durante lo que viva el producto, que puede ser 1 año, 2 años o más, y en otros casos tiene una liquidez restringida, lo que significa que solo puedes entrar o salir durante unos periodos del año y el precio al que salgas va a depender mucho de las condiciones de mercado o de las condiciones de la inversión. Esto, por supuesto, es un riesgo que hay que tener en cuenta y hay que incorporarlo antes de tomar la decisión de invertir. El segundo riesgo que tienes que tener en cuenta es el riesgo, o mejor dicho, la problemática de acceder a este tipo de inversiones. Como decía, son inversiones particulares, con lo cual no es que puedas entrar en cualquier broker y comprarlas, tienes que tener acceso, tienes que tener un network importante de contactos que te las traigan a la mesa o ir a buscarlas, y además los importes que suelen ser requeridos para entrar en las inversiones más interesantes suelen ser altos. El inversor, digamos, de la calle, el inversor retail que quiere invertir unas cantidades pequeñas, lo tiene más difícil. Es verdad que con el paso del tiempo cada vez hay más iniciativas que están tratando de atraer estas grandes inversiones al público general, de democratizarlo, aunque no me gusta mucho esa palabra, y que puedan acceder cada vez inversores más pequeños. Pero a día de hoy las inversiones más interesantes solo están reservadas para clientes que tengan ya cierto patrimonio y puedan invertir de manera con montos más altos en este tipo de activos. Y el tercer riesgo que tenemos que tener siempre muy presente a la hora de invertir en inversiones alternativas es que hay que hacer un análisis exhaustivo de dónde estamos invirtiendo. Una de las desventajas de que no haya grandes gestoras detrás, grandes bancos soportando este tipo de activos, es que la información que se conoce sobre los mismos es limitada y depende exclusivamente del emisor, del que me la da. Si yo mañana emitiera, por ejemplo, deuda de mi empresa, la única manera de obtener información sobre la empresa es que yo te la dé, que yo te ofrezca esa información. Por supuesto, hay datos públicos, etcétera, pero ya comprenderás que es más difícil acceder a una información fiable cuando eres una empresa pequeña que no tienes al regulador encima, que si eres una empresa más grande en la que te está vigilando prácticamente todo el mundo. Así que antes de entrar en este tipo de inversiones es fundamental hacer lo que se conoce como un due diligence, una debida diligencia, un análisis en definitiva exhaustivo de quién te está trayendo la oportunidad a la mesa, porque en la mayoría de los casos será alguien del mundo financiero que te está trayendo esa oportunidad, o sea que su credibilidad, su histórico, sus incentivos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta, y por supuesto también la inversión en sí, la idea de negocio que te están trayendo. Esos son los tres grandes problemas, los tres grandes riesgos que tienen las inversiones alternativas y que hay que siempre incorporarlos antes de ponerte a invertir. Si después de todo esto que te he comentado se te ha abierto el apetito y te ha picado la curiosidad y quieres empezar a invertir en estos activos, yo lo que te recomiendo y lo que te aconsejo es que primero siempre evalúes tu tolerancia al riesgo. Veas si realmente, con todos los pros y contras de los que hemos hablado, este tipo de inversiones son para ti y en qué grado, qué importe, qué parte de tu cartera quieres decidir entrar en ella. Porque al final respetar tu perfil de riesgo y mantener la disciplina inversora es lo más importante para tener éxito a largo plazo. Lo segundo que te diría es que evalúes de manera muy exhaustiva quién te está trayendo la oportunidad. Es lo que te hablaba antes en el punto anterior sobre los riesgos de la inversión alternativa. Los incentivos, las razones, la manera en la que te llegan estas oportunidades es algo crucial para evaluar si es una buena idea o no entrar en ellas, y después de todo trata de hacer tu propio estudio, trata de hacer tu propio análisis para ver si es algo que encaja en tu manera de invertir, encaja con el resto de tu cartera y, como te decía antes, con tu perfil de inversión. Y por supuesto, respeta siempre la asignación estratégica que tengas en tu cartera. No trates de encajar este tipo de inversiones a la fuerza. Puede que en el momento actual no tengas cabida y que dentro de unos meses, cuando hagas una recomposición de tu cartera, te lo puedas plantear y entrar. Al final, es más importante hacer las cosas bien y en su debido momento que hacerlas sin sentido y a lo loco, simplemente por presa de la moda o de la euforia del momento. Insisto, siempre disciplina de inversión, seguir el plan establecido, está bien reevaluarlo cada cierto tiempo, pero pensar que las oportunidades van y vienen y llegan unas nuevas.
No te enamores nunca de una inversión, no te enamores nunca de un proyecto. El dinero no sabe ni de colores, ni de amores, ni de nada, solo sabe de éxito o de fracaso y por tanto es importante dejar las emociones fuera y hacer las cosas con sentido. El futuro de las inversiones alternativas es prometedor, ya sea porque la banca tradicional se dé cuenta de las ventajas que tiene y de la demanda que cada vez es más creciente dentro de los inversores y haga el esfuerzo de asignación de recursos para impulsarla de una manera más grande, o bien, como decía, todos estos nuevos proyectos que va a tratar de llevar al público general este tipo de inversiones termine de fructificar y esa demanda encuentre la forma de poder invertir en ellos. En cualquiera de los casos son buenas noticias para nuestras carteras de inversión, vamos a conseguir que nuestro dinero trabaje para nosotros de una manera más eficiente, lo que nos va a acercar de manera mucho más exitosa a nuestros objetivos financieros. Si no te quieres perder el futuro de las inversiones alternativas y saber todas las novedades en este sector, sígueme, da like y comenta en este vídeo.